Filosofando, un podcast para pensar en voz alta. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés escuchando esto es Filosofando y estamos aquí otra vez. Hoy es el cuarto episodio de nuestra serie de Simone Weil sobre su libro La gravedad y la gracia. Y es el anteúltimo episodio de esta serie, lo que quiere decir que la semana que viene será el último episodio de esta serie y pasaremos a otro libro, a otro autor y a otro montón de conceptos para analizar nuestra realidad. Y hablando de eso, hoy voy a hablar de algo que no es fácil de contar, de una experiencia que va más allá del sufrimiento cotidiano, y es eso a lo que Weil se refiere como desdicha o desgracia, dependiendo de la traducción que uno encuentre. No pienso dar respuestas genéricas a esto que voy a plantear a continuación, porque no las tengo, como siempre digo, pero sí quiero compartir algunas ideas que me ayudaron a ponerle nombre a lo que a mí me pasó, a un momento muy difícil de mi vida, y también a entender por qué esta cultura en la que vivimos nos exige estar bien todo el tiempo. Y es que hay dolores que tienen una historia relativamente clara, ¿no? Como causa y efecto, ¿no es cierto? Pasa algo y entonces te duele. Te separaste, alguien cercano se fue, falleció, perdiste el empleo, un diagnóstico de algo jodido, algo que podemos señalar, algo que podemos contar y algo que a la larga o a la corta podemos convertir, si queremos, en un relato, ¿no? Pero cuando pienso en una de las épocas más difíciles de mi vida, y cuando digo esto estoy hablando de hace un año y pico hacia atrás, me cuesta encontrar un único motivo, porque no fue una sola cosa, fueron muchas, y sobre todo fue la acumulación. Quiero pedir disculpas si se está escuchando mal mi voz, pero estoy esta semana con la voz bastante hecha mierda. Pero volviendo al tema, durante años eh, no había logrado, no logro, de hecho, hoy en día tampoco, encontrar estabilidad laboral. Y cuando digo años, quiero decir años, de verdad. No unos meses, no una mala racha en la que no conseguís laburo, sino años. De hecho, ya son casi 3 años. Años mandando currículums, años estudiando y mucho antes de dejar de tener estabilidad laboral también estudiando, años capacitándome, años intentando reinventarme también, años creyendo que quizá la próxima formación, el próximo curso o incluso el próximo proyecto que me formulara iban a ser los que finalmente me permitieran construir una vida más estable. Y no quiero romantizar eso, la verdad, porque muchas veces cuando hablamos de reinventarnos parece algo lindo, ¿no? Una aventura, un proceso de crecimiento. Y la verdad es que no siempre es así. A veces, y en la sociedad tan cambiante en la que vivimos, reinventarnos a veces no es una opción. Pero la verdad es que llega un punto donde dejar de empezar de nuevo, esto de, bueno, empezamos un nuevo curso, bueno, empezamos un nuevo proyecto, bueno, vamos por acá, bueno, vamos por allá, bueno, esto no funcionó, vamos por el otro lado. Llega un punto donde dejar de empezar de nuevo cada vez también se vuelve un deseo. Como decir, bueno, ya, algún momento tiene que llegar algo, dale. Porque hay algo que es profundamente agotador en tener que reconstruirte todo el tiempo. En tener que cada vez que pasa algo, cada vez que algo no funciona, tener que volver a empezar de cero. Además de todo eso, como ya hablé en episodios anteriores, estaba mi separación, ¿no? Que ya hablábamos en el episodio anterior y en el anterior también. Pero ahí está el tema también, ¿no? Porque una separación no es solamente perder una relación, sino que a veces implica perder, obviamente, proyectos en común, perder rutinas, perder lugares, perder ideales e ideas de futuro, versiones de vos mismo o de vos mismo. Y en mi caso también implicó volver a vivir con mis padres siendo adulta. Y eso fue difícil. No porque tenga algo malo vivir con tus padres, ¿no? Depende a quién le preguntes. Yo, la verdad, no es algo que disfruto vivir con mis padres a los 30 años. Por suerte, ya ahora en este momento no está sucediendo. Pero es que yo me fui de casa muy joven.
Yo a los 20 y pico ya vivía sola. A los 20 cortos ya vivía sola. Y son muchos años desacostumbrándote eh, a las cosas que te bancabas de tus viejos, ¿no? Eh, y bueno, volver a todo eso es difícil, por más que hay amor, obviamente, es complicado. Por la descostumbre, más que nada. Y porque hay muchas cosas que ya de grande no te bancas de tus viejos. Lamentablemente es así. Pero para mí, el volver a vivir con mis padres me representaba otra cosa. Me representaba una sensación de retroceso. La sensación de que mi vida se estaba desarmando mientras la vida de otras personas parecía avanzar, ¿no? Porque el mundo no se detiene, porque a vos te pase algo. Es así. Y además estaban las preguntas, muchas preguntas, sobre el trabajo, sobre el futuro, sobre lo que iba a hacer, sobre si iba a estudiar algo nuevo o no, sobre quién quería ser y sobre cómo quería vivir a partir de ese momento. Porque cuando una carrera no funciona y después otra tampoco y después un proyecto se cae y después una relación termina, llega un momento donde la pregunta deja de ser, bueno, ¿y qué hago ahora? Y empieza a convertirse en, ¿quién soy yo sin todo esto? ¿No? Cuando todos los valores se caen, ¿qué queda de mí? Una pregunta que ya abordamos en otro episodio. Y además, bueno, yo les he dicho, ¿no? Muy por encima, que soy neurodivergente. La verdad es que no es algo que quiero hablar en este episodio específicamente. Por ahí lo abordemos en la próxima serie. Pero eh, mi neurodivergencia me implica episodios depresivos bastante largos. Y me cuesta hablar de esto porque muchas veces los diagnósticos funcionan como una explicación demasiado rápida, ¿no? Como si bastara decir, ah, bueno, tiene esto, o estaba deprimida, y bueno, asunto resuelto, ¿no? Pero la experiencia no se siente así, porque cuando estás deprimido, no solamente estás triste, a veces ni siquiera estás triste, a veces estás vacía, a veces estás como anestesiado, a veces simplemente no puedes imaginar que el futuro pueda ser diferente al presente. Y entonces aparece una pregunta difícil, y es, ¿estaba devastada porque estaba deprimida o estaba deprimida porque mi vida se estaba derrumbando? Y la verdad es que hasta el día de hoy no encontré una respuesta clara para eso, porque las dos cosas parecían retroalimentarse a una a la otra, ¿no? Mutuamente. Lo único que sé es que hubo una época en la que mirar el teléfono ya era un esfuerzo, en la que levantarme de la cama ya era un esfuerzo enorme, donde bañarme era un esfuerzo, donde comer era un esfuerzo. Y sé que muchas personas que hayan atravesado una depresión van a entender exactamente de lo que hablo, porque desde afuera una depresión puede parecer poca cosa, ¿no? Porque desde afuera se ve como que estás mal, ¿no? Que estás triste, que no tenés ganas de hacer cosas y muchas veces llegan juicios desde el afuera, ¿no? Pero cuando todo te cuesta, cuando cada movimiento pesa, porque es real que se siente un peso en como si tuvieses zapatos de plomo, cuando incluso las cosas más básicas se vuelven difíciles, ahí algo empieza a romperse. Y no me refiero solamente al ánimo, me refiero a tu identidad. Porque vivimos en una cultura donde gran parte de nuestro valor parece estar asociado a lo que hacemos. Y esto ya lo hablamos también, creo, en el primer episodio cuando hablamos de la utilidad. Está asociado a lo que producimos, a lo que logramos, a nuestra capacidad de avanzar. Y esto también, ¿no? Que ya también dijimos, ¿no? Que cuando conocemos a alguien solemos preguntar, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Rara vez preguntamos, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? No como, no como encarando al otro, ¿no? Este, sino, ¿qué cosas te importan? Más bien sería la pregunta. ¿Qué amas? ¿Qué te conmueve? ¿Qué tipo de cosas te gustan? ¿No? Rara vez encaramos a alguien de esa manera. Y cuando durante años sentís que no podés responder adecuadamente a esas primeras preguntas, algo empieza a desgastarse por dentro.
no solamente perdés trabajo, perdés lugar, perdés reconocimiento, perdés referencias para construir una imagen de vos mismo. Y fíjense hasta qué punto que yo me aislé completamente por no poder responder esa pregunta, porque me daba miedo conocer a alguien y que me preguntara, ¿qué haces? ¿No? ¿A qué te dedicas? Y decirle, no tengo trabajo, porque me daba vergüenza. Y acá vamos a este concepto que trae Whale, que aparece varias veces en su libro, La gravedad y la gracia. Una palabra que no solemos usar demasiado, por lo menos en nuestro lenguaje de hoy, que es la desdicha, ¿no? Y cuanto más la leo, más siento que Whale está intentando señalar algo distinto al sufrimiento cotidiano, al sufrimiento de todos los días, al sufrimiento que meramente existe por la vida en sí, ¿no? Porque no porque el sufrimiento cotidiano sea poca cosa, ¿no? Ya el, perdón, el subsistir en el mundo ya implica un peso y una pequeña tasa de sufrimiento, sino que hay experiencias que parecen ir todavía más allá, ¿no? Experiencias donde no solamente duele algo, experiencias donde empieza a desarmarse la persona que está sufriendo, literalmente. Porque una cosa es sufrir una pérdida y otra cosa es sentir que ya no sabes quién sos después de esa pérdida. Una cosa es fracasar y otra muy distinta es empezar a sentir que vos sos un fracaso. Una cosa es perder el trabajo y otra muy distinta es perder el lugar desde donde te reconocías. Y creo que eso es parte de lo que Whale intenta pensar cuando habla de la desdicha. No solamente de un dolor intenso, sino de un dolor que invade todas las dimensiones de la existencia. Un dolor que toca el cuerpo, la identidad, los vínculos, la manera en la que habitamos el tiempo, nuestros valores, nuestras creencias, cuando todo eso se cae. La manera de imaginarnos el futuro, que ya de por sí en esta época es bastante complicado. Y cuando Will escribe sobre la desdicha, no está pensando en un dolor que se resuelve. Está pensando en un dolor que te deja sin yo, como hablábamos en el episodio anterior. Y hay algo que trae Freud en el psicoanálisis que me resuena con esto, ¿no? No porque digan exactamente lo mismo Freud y Weil, pero sí porque ambos parecen acercarse a una pregunta muy parecida. Y es que Freud decía que las personas necesitamos simbolizar nuestras experiencias. Necesitamos ponerlas en palabras, necesitamos narrarlas, necesitamos darle alguna forma, ¿no? Cuando yo estudié acompañamiento, entre todas las muchas cosas y los muchos cursos que hice uno de programación neurolingüística, donde nos invitaban a decirle a nuestros pacientes o a quienes tratábamos, eh, a ponerle palabras a lo que le pasaban, ¿no? A no quedarse por ahí en la emoción, sino a tratar de salir de esa emoción expresándolo, poniéndole palabras. Y es que cuando podemos hacerlo, si bien el dolor sigue existiendo, deja de ser una masa informe y empieza a convertirse en algo que podemos pensar, que podemos compartir, que podemos elaborar. Pero también hay experiencias que parecen resistirse a eso, experiencias que no entran fácilmente en el lenguaje, experiencias que una intenta contar y siente que las palabras siempre llegan tarde, o que se quedan cortas, o que directamente no alcanzan. Creo que muchas personas conocen esa sensación. Cuando alguien pregunta qué te pasa y vos respondes no sé. Y no porque no quieras explicarlo, sino porque realmente no sabes cómo, no sabes por dónde empezar, no encontrás palabras, porque lo que está pasando no tiene una forma clara, no tiene bordes, no tiene una historia ordenada. Y tal vez una parte de la desdicha tenga que ver con eso, con quedarse sin palabras. Y qué loco, ¿no? De seres que dependemos para todo el lenguaje, quedarnos sin palabras. Pero también tiene que ver con quedarse sin el yo que pudiese pronunciarlas. Will dice de una forma que no te da consuelo, dice que la desdicha aplasta el alma hasta hacerla dudar de su propia existencia. No dice que te entristece, no dice que te angustia, dice que te aplasta. Y ese verbo es muy preciso, porque cuando estás aplastada, no podés narrar.
porque no puedes respirar. Cuesta respirar. No puedes compartir porque estás atrapada. No puedes pedir ayuda porque no te alcanza el aire para gritar. Apenas podés sí quedarte en el piso. Y a veces hasta el piso se rompe de tanta presión. Y cuanto más pienso en esto, más me pregunto si vivimos en una época que tiene muy poca paciencia para experiencias así. Porque nuestra cultura parece tener una obsesión con las soluciones, con las herramientas, con las terapias rápidas, con los métodos, con las estrategias, con la optimización. Esto de, ¿estás triste? No estés triste, ¿no? De que si estás triste hay una técnica, si estás angustiado hay un curso, si fracasaste hay un mentor, ¿no? Y si te rompieron el corazón o tu relación funciona mal, hay 10 influencers en Instagram listos para explicarte sobre el apego evitativo y el apego ansioso, ¿no? Y de cómo transformar ese dolor en crecimiento, obviamente, por supuesto. Todo parece tener que convertirse rápidamente en aprendizaje, en productividad, en superación, en contenido, en una historia inspiradora. Y entiendo perfectamente por qué. Porque a mí también me gustaría que todo tuviera sentido, ¿no? Me encantaría mirar hacia atrás y descubrir que cada caída y que cada cosa de mierda que viví me hizo más fuerte, que cada herida me enseñó algo, que todo pasó y ocurrió por una razón. Pero hay experiencias que se resisten, experiencias que no parecen enseñar nada, experiencias que simplemente arrasan. Y no todo tiene que enseñar algo. Hay cosas que realmente te aplastan, te matan, te cortan. La muerte de un hijo, una guerra, la tortura, la violencia extrema, un abuso, la pérdida absoluta del sentido. Y también existen formas más silenciosas de devastación, ¿no? Más invisibles, pero no por eso menos capaces de romper algo fundamental en una persona. Los años de precariedad, los años de exclusión, años sintiendo que no encontrás tu lugar, años sintiendo que el mundo sigue avanzando mientras vos te quedas atrás. De que las personas que te rodean avanzan y tienen sus cosas y van haciendo su vida y vos pareciera que estás en el mismo lugar. Whale no intenta convertir la desdicha en una historia de superación. No intenta romantizarla, no intenta encontrarle una moraleja. Simplemente la mira. Y eso es incómodo. Es incómodo por lo que había dicho en el episodio 2. No estamos acostumbrados a eso, es muy incómodo. Porque nos obliga a preguntarnos qué hacemos con los dolores que no tienen explicación, con las pérdidas que no dejan enseñanza, con las heridas que no parecen conducir a ninguna parte, con las preguntas que no tienen respuesta. ¿Qué hacemos con todo eso? Y sí, salidas hay muchas, ¿no? La religión es una, por ejemplo. La ignorancia es otra. Pero quizá aparece algo ahí que todavía me cuesta pensar. Porque durante mucho tiempo creí que lo que más me dolía era haber perdido ciertas cosas. Eh, la relación, el trabajo, proyectos, la estabilidad, la imagen que tenía de mi vida. Pero con el tiempo empecé a sospechar que había algo todavía más profundo. Que lo que realmente me estaba destruyendo era descubrir cuánto había dependido de esas cosas, de esos valores que me había formado, de esas creencias también que me había formado, para responderme la pregunta y saber quién era. Porque cuando desaparecieron esas cosas, yo también empecé a desaparecer. No físicamente, obviamente, seguía existiendo, más allá de que en muchas situaciones hubiese querido no hacerlo. Pero, como digo siempre, lamentablemente, mi cuerpo se niega y mi mente se niegan a dejarme morir. Y seguía levantándome, seguía hablando, seguía leyendo, seguía ocupando espacio, seguía descubriéndome de nuevo. Pero algo de esa identidad que tenía y que había construido durante todos esos años empezó a volverse borroso. Y creo que muchas personas conocen esa sensación, la sensación de ya no reconocerse, de mirar la propia vida y no saber exactamente
quién es la persona que la está viviendo, que vivimos en automático, ¿no? Algunas veces. Y ahí aparece una pregunta que me acompañó durante mucho tiempo. Una pregunta que todavía no sé responder de todo. Y es que si me sacás el trabajo, si me sacás los vínculos, si me sacás los proyectos, si me sacás las expectativas, si me sacás mis creencias, si me sacás mis valores, si me sacás las versiones de mí misma que construí para sobrevivir, ¿qué queda? No estoy segura de que Will tenga una respuesta. De hecho, sospecho que no. Porque tal vez la desdicha no sea el lugar donde encontramos una respuesta, sino que más bien es el lugar donde descubrimos que las respuestas que teníamos ya no alcanzan. Pero hay algo que ella dice casi al pasar que queda resonando. Y es que Will dice que la desdicha puede ser un lugar donde el alma, sin quererlo, se vacía. Se vacía de creencias, se vacía de valores, se vacía de todo esto que vengo hablando. Y que ese vacío no es necesariamente una condena, sino que es un espacio donde algo puede entrar o no. Hay gente, como decíamos en el episodio anterior, a la que se le muere el yo y nunca más puede resucitarlo. Y eso no es una respuesta, pero es una dirección. Porque si el yo que creías ser ya no existe, quizá lo único que queda es preguntarte quién sos sin todo eso. Y eso no es una salida, pero es una pregunta verdadera. Si alguna vez estuviste en un lugar parecido, si alguna vez sentiste que tu vida se estaba desarmando mientras que el resto del mundo seguía avanzando, si alguna vez sentiste que no sabías quién eras, entonces probablemente entiendas de qué estoy hablando. Y no voy a decirte muchas cosas que a mí me dijeron, como que todo va a pasar. No voy a decirte que todo pasa, no voy a decirte que todo tiene sentido porque no es así. No voy a decirte que el dolor te hace más fuerte porque honestamente no lo sé. No sé si el dolor te hace más fuerte. Solo sé que hay dolor. Y que existen experiencias que parecen borrarnos. Experiencias que nos dejan sin palabras, sin dirección, sin certezas. Y quizá lo más humano que podemos hacer frente a eso no sea encontrar una explicación, sino vaciarnos. Vaciarnos lo suficiente para que llegue alguien que nos brinde esa atención de la que tanto hablábamos en el episodio 2. Esa capacidad de permanecer cerca de alguien sin intentar corregirte, sin intentar salvarte, sin intentar convertirte en otra cosa, ¿no? Y esto lo digo también para las otras personas, esas personas que se acercan a quienes estamos o estuvimos en su momento con ese yo medio muerto, ¿no? No intentes corregir, no intentes salvar, no intentes convertir en otra cosa. Simplemente está. Está ahí y no le pongas más peso que eso. Porque para la otra persona es doloroso también que invalides su sentir. Y esto lo digo porque cuando estaba en ese lugar, las personas que me ayudaron no fueron las que venían con respuestas a decirme, bueno, hace esto, bueno, hace lo otro, bueno, hace aquello. ¿Te sentís mal? No te sientas mal. ¿Te sentís mal? Bueno, pero hay que seguir adelante porque la vida es así y hay que darle para adelante. No fueron las que venían con respuestas. Fueron las que pudieron quedarse. Las que soportaron mi dolor sin exigirle una moraleja. Las que no intentaron apurar mi proceso. Las que pudieron mirar mi herida sin taparla inmediatamente. Y sin embargo, hay algo que todavía queda abierto. Porque si la desdicha puede borrar quien creemos ser, entonces la pregunta inevitable es, ¿qué pasa cuando ya no queda nada? ¿Qué pasa cuando nos vaciamos completamente? ¿Qué pasa cuando todas las certezas se caen? Cuando las identidades se rompen, cuando los proyectos desaparecen, cuando los valores se caen, cuando las creencias se mueren, cuando ya no sabemos quiénes somos. ¿Qué pasa ahí, en ese punto? Y de eso vamos a hablar en el próximo episodio, del vacío
y de lo que puede aparecer cuando dejamos de aferrarnos a todo aquello que creíamos que nos definía. Del último episodio de esta serie. Si este episodio te resonó, puedes dejarlo en los comentarios, darle me gusta o compartirlo con alguien que creas que lo necesita. Como siempre digo, mi nombre es Sasha y esto es Filosofando. Gracias por estar. Nos vemos la próxima.